Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucero Montserrat. Soy estudiante en la carrera de Ciencias de la Educación y actualmente curso el séptimo cuatrimestre. El día de hoy me gustaría charlar con ustedes acerca de la formación y la práctica docente y pues algunos temas que engloban esta materia. Los temas que abordaremos va a ser la evaluación y la calidad de educación, la calidad docente, la formación docente como factor de mejora escolar, la formación de profesionales reflexivos, la formación continua y el desarrollo profesional docente en el contexto y la política educativa en el contexto nacional e internacional. Hablemos primero de la calidad de educación, que es algo que sí debemos abordar sí o sí, más que nada tener en claro cuando tú vas como a dedicarte o a desenvolverte en este ámbito, pues. Es importante que tú lo sepas si vas a ser un futuro docente, si eres un estudiante, si eres incluso madre de familia. ¿Por qué? Eh, Porque tenemos que tener en cuenta y tener claro también cuál es el rol realmente, ¿no? Del docente, cuál es el rol que debe de cumplir y también cuál es el rol de la educación. Entonces, pues primero hablemos de la calidad y de qué es la calidad. Esta es la eficiencia o efectividad que se utiliza para evaluar ciertas características de procesos y logros. En términos pues de educación, aquí lo que nos va a demostrar si realmente hay una calidad de educación es el rendimiento escolar. Pues obviamente se va a ver reflejado pues en nuestras evaluaciones, ¿no? En el niño, en su progreso, en los exámenes, todo eso pues es una evaluación, entonces sí engloba tal cual el rendimiento académico. Se dice que una educación se considera de calidad cuando se adecua y cumple con ciertas características que hace posible satisfacer necesidades de la sociedad. Eh, Aquí pues obviamente nos habla de cómo la escuela o la educación pues tiene que involucrarse casi a un 100% con la sociedad, ¿no? Porque pues bueno, también como docente tenemos que entender que las necesidades sociales son muy cambiantes. Entonces es súper importante que primero que nada te des cuenta en qué contexto, cuál es el contexto, cuál es la realidad del lugar en donde vas a impartir, por ejemplo, clase y pues darte cuenta cuáles son las necesidades, por ejemplo, de esa sociedad, ¿no? Y en base a eso, pues obviamente comenzar a ayudar, comenzar, es que no sé si pueda ser más bien como ayudar, sino más bien como enseñar, obviamente a través de la educación, tú vas a preparar a tu estudiante para enfrentar esa realidad. Eh, También, pues, pues sí, trabajar en conjunto, tiene que haber un trabajo en equipo del que involucre, pues, obviamente a la sociedad y también, pues, tener 100% claro de que las necesidades sociales siempre están en movimiento. Aquí entra también la parte de la calidad del docente, porque pues es el docente quien es nuestra guía, eh, que nos ayudará o que pues sí, que nos va a encaminar a desarrollar esa capacidad crítica para enfrentar problemas sociales, o bien también para adecuarse incluso él mismo a la realidad del colectivo de estudiantes en los que se va a desenvolver. Se dice que un docente debe de contribuir al éxito de un proyecto educativo orientado a superar los problemas o dificultades del presente. Entonces, con esto me gustaría dejar, pues sí, dejar no claro, sino que sea importante para ti que estás viendo esto, que la educación, la escuela, el docente, todo lo que pues sí nos hace parte de la educación, eh,
es o sea, nos tiene que preparar para enfrentar, pues sí, enfrentarnos a la realidad en la que vivimos. Y esto nos lleva a hablar de la formación docente como factor de mejora escolar. Se dice que algunas características a cumplir, tanto por ejemplo en el lenguaje, en el tema de presencia de un docente, o incluso de los las definiciones, perdón, que el docente va a dar, todo el aprendizaje que va a dar, tiene que tener validez, tiene que tener fiabilidad. El, el docente debe de dar la esencia, no de imponer, dar la esencia de la clase de docente que tú eres. Tienes que ser una persona afirmativa y también las definiciones que ocupes dentro de el aula, la metodología tiene que pues obviamente ser afirmativa. Tienes que tener un empleo de lenguaje claro. Obviamente un aprendizaje, que el aprendizaje pues obviamente sabemos que se va adquiriendo con la experiencia y que pues hay muchas cosas, ¿no? Que van ahí dentro de esa parte del aprendizaje. Yo creo que es más un tema de conocimiento. Obviamente debe de existir formación docente y también formación profesional, porque aquí entra el tema ético. Entonces, puse aquí en grande, dentro de características a cumplir, yo creo que sería la primordial o en la cual se puede, eh, o sea, en la cual se puede resumir todas estas características, es el profesionalismo. Eh, con esto quiero llegar a la formación de profesionales docentes. Aquí me gustaría hablar, este es un libro de hecho por el autor Donald Schön y me gustaría hablarles de cómo este autor pues esto es un pequeño resumen lo que les voy a decir, pero el autor nos habla de cómo justamente el docente tiene que involucrarse en la parte social para una resolución de problemas. Ajá. Él nos habla de tres aspectos, lo que es pues el aspecto científico, que pues este obviamente nos habla acerca de las teorías, de la investigación, de los hechos, el aspecto sistemático, que este pues obviamente nos habla de un sistema, ¿no? Que un sistema que pues obviamente la educación debe llevar, y de un aspecto práctico. Aquí en el aspecto práctico nos habla acerca de el conocimiento que el alumno va a adquirir o ya adquirió a través, pues obviamente, del aspecto científico, o sea, que ya adquirió a través de la teoría, de la metodología, de la investigación, de los hechos, de la historia, del aspecto sistemático, pues todo lo que el sistema, las herramientas que el sistema ya nos dio, y todo esto para que el alumno pueda llegar a una reflexión sobre su acción, o sea, sobre lo ya aprendido, y como esta reflexión la va a llevar a que tenga un peso dentro de su vida cotidiana. Entonces aquí nos estaría hablando de que el aspecto práctico nos lleva a tener una reflexión, y la reflexión ¿para qué? Pues para tener una resolución de problemas, para saber, para ser un ser pensante, para ser un ser, pues sí, justamente como lo dice, práctico, porque que sea capaz de resolver pues los problemas que le va a presentar el contexto en el que él se esté, pues sí, desarrollando, el contexto en el que él viva, su situación social, su realidad. Y que es bien importante porque no se puede dejar de lado, obviamente, eh, el tema de investigaciones, el tema de metodología, el tema de teorías. Eso es algo que tiene peso, pero de verdad que en la actualidad eh, siento que la reflexión de verdad
en base a lo que tú ya sabes. O sea, el conocimiento sí te va a servir, por supuesto, no es la herramienta, es justamente lo que te va a impulsar a que tú puedas ser capaz de tener una reflexión, a que seas capaz de dar incluso, por ejemplo, una explicación verbal de alguna metodología ya aprendida. Y esto te va a hacer pues un ser con competencia, un ser, nuevamente recalco, que sea capaz de resolver un problema. Entonces aquí me gustaría como poner algún ejemplo que es, pues hay personas que nosotros, me imagino, ¿no? Que todos hemos conocido a algún familiar, algún amigo, no sé, un ser con el que hayas coincidido, que no sé, a lo mejor es súper inteligente para el tema de matemáticas, que es súper inteligente para, tú pregúntale de historia y él te sabe toda la historia. Y es, les repito, es algo súper importante porque es lo que nos va a dar el impulso, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con esta persona que a lo mejor todas las teorías que sabe, toda la historia que sabe, que no ha llevado una reflexión, le van a servir hoy en su vida cotidiana? Eh, entonces puedes saber a lo mejor muchas teorías, puedes saber toda la historia, puedes saber, no sé, matemáticas, puedes saber todo respecto a o ser muy inteligente para algún tema. Pero de repente tú dices, esta persona se sabe toda la historia de México y es súper inteligente, o sea, yo para mí es de las personas más inteligentes, pero resulta que se le murió su perro y está, pues, o sea, no se ha sabido nada de él. Esta persona cayó en una depresión, cayó en un cuadro de ansiedad, no sale de su casa, no se ha levantado, o sea, de plano perdió el control incluso de su vida, ¿no? Es un ejemplo muy tonto, pero es que es una realidad. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando tú tienes todas las herramientas y sabes un montón, este, pero no sabes cómo solucionar un tema muy sencillo de tu vida cotidiana, ¿de qué te sirve todo lo demás? Es un ejemplo eh, súper sencillo, pero repito, es una realidad. Entonces, muchas veces así pasa, no sé, este, no quiero dar más ejemplos, sin embargo, es que muchas veces sí somos muy incapaces para enfrentar problemas de nuestra vida cotidiana o enfrentar problemas, pues sí, de la realidad, ¿no? Problemas reales. Entonces, aquí Don propone también que para los docentes, por ejemplo, y que este tema es súper importante, de verdad, para el tema de los docentes, porque hoy en día vivimos en una sociedad donde, por ejemplo, todos estos temas que les hablaba de depresión, de ansiedad, este, está muy, muy, muy fuerte. Entonces, hay mucha teoría, hay mucha investigación, hay mucha metodología que es importante obviamente que chequemos, pero dentro de todo es súper importante que lo llevemos a la práctica, que llevemos todo nuestro aprendizaje, todo nuestro conocimiento a una práctica, a una reflexión, para que seamos capaces también de enfrentar los problemas de nuestra vida cotidiana, tanto como docente como alumno. De verdad es que los docentes, por ejemplo, ¿no? Que han estudiado mucho, que se han empapado mucho de libros, de cosas, de los planes y programas y de todo lo que nos da, por ejemplo, el aspecto sistemático, de todo lo que nos da el sistema, de todas las herramientas, todas las metodologías, aspecto científico y demás. Y de repente se nos presenta a lo mejor una situación con un alumno y entonces no sabemos cómo reaccionar. ¿Por qué? Porque todo lo que sabemos no lo hemos reflexionado, todo lo que sabemos no lo hemos llevado a la práctica. Entonces no hay una reflexión sobre pues, la realidad, no hay una reflexión y entonces no vamos a saber, ¿ok? Entonces es súper importante de verdad que se lleve a una reflexión y aquí les voy a decir, a dar este consejo que Donald propone, no propongo yo, Donald propone, que es pues un compromiso de actualización. Volvemos al inicio de esta presentación, volvemos al inicio porque me gustaría de verdad que se retome aquí donde nos dice que una calidad de educación va
se considera calidad cuando se acopla a las necesidades sociales. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta que las necesidades sociales son cambiantes. Entonces, para adaptarnos o para acoplarnos a eso, es bien importante esta parte. Aquí otra parte que les quiero comentar, que es un factor que casi siempre influye, es que dentro de la práctica de un profesional, es que un profesional no se considere con el conocimiento suficiente para dar la solución a un problema. Entonces, imagínate, aquí parte de todo eso, pues sí, algo bien importante también es la capacidad que tú consideres que tienes, lo capaz que tú consideres que eres. Entonces, no va a existir ningún limitante cuando tú tengas una reflexión. Y aquí les puse en grande resolución de problemas porque me parece que es como lo más importante, o al menos lo que más yo le daría énfasis a que, pues sí, justamente la parte docente en la que nosotros, futuros docentes, estamos a punto de entrar, es bien importante que tengamos esto en claro, porque se viene una parte de también tener una inteligencia emocional que de verdad grandísima. O sea, ser docente hoy en día, pleno 2023, es completamente un reto. Y bueno, seguimos. Aquí la formación continua y el desarrollo profesional docente en el contexto de nuestras normalidades. Aquí hablamos de el sí y el no, del desarrollo profesional y la formación docente. Y aquí les destaqué algunas características del trabajo docente en, en tanto trabajo no clásico. Esto también me parece una maravilla porque va todo de la mano, de verdad es que todo va de la mano, por eso me parece que esta presentación va a ser súper, súper, súper enriquecedora, porque viene únicamente contenido actual, contenido que nos va a servir a nosotros como futuros docentes y también como personas capaces de resolver problemas. Aquí nos habla de una característica intangible, no nos está hablando entonces de situaciones cuantificables, ajá, nos está hablando más bien como de cosas, de cualidades. Y aquí nos recalca, mira, nos dice, es de corte eminentemente efectivo y afectivo y emocional para que ocurra un significado, un intercambio de significados entre docente y el estudiante. Esto no nos quiere decir que se requiere al menos un intenso proceso afectivo. Nos habla de que, con esto quiere dar a entender que pues obviamente debe de haber afecto, debe de haber, y es que con esto no quiero decir que los docentes tenemos que pues sí, que creer a los alumnos, ¿no? Sino que sí involucrarse un poquito más allá de lo cuadrado que es, por ejemplo, el sistema, un poco más allá, porque si no, ¿cómo vamos a saber realmente cuáles son las necesidades de los estudiantes? Aquí nos habla de un articulado con los sentidos o los propósitos morales. Entonces, y aquí entre paréntesis les puse ver con una visión personal y grupal, porque de verdad que es importante que, o sea, es que es el trabajo docente, o sea, no se te está pidiendo otra cosa más que te involucres en tu chamba. Y ya, porque tú elegiste, ¿no? Yo imagino que los que somos, o los que queremos, o los que vamos ya casi a entrar a este tema es porque queremos, ¿no? Es porque así lo elegimos. Dice, los docentes realizan transgresiones permanentes de lo que está prescrito y aunque suene paradójico, lo hacen justamente para poder hacer bien el trabajo. Entonces, retomamos lo que yo les dije, o sea, todo el tema de metodologías, todo el tema de investigaciones es algo súper importante porque de ahí encamina, de ahí va. Y aquí también me gustaría dar esta pregunta que nos dice, ¿qué sabemos sobre el bienestar docente? ¿Qué sabemos sobre el bienestar docente? O sea, uno como estudiante nada más dice, mi docente tiene que estar bien emocionalmente, punto. Que me venga y que me dé clase. Sí, pero realmente es que el trabajo que hay detrás, como se los dije,
eh, es algo sumamente grande. Yo sí consideraría que el trabajo de un docente es de los más complicados y menos valorados, ¿no? Pero bueno, no, ahorita no vamos a hablar de eso. Para hacer bien un trabajo, un docente debe de tener inmaterial afectivo. Se le dice inmaterial porque no es un material como tal, sino, cosa como no es algo que se puede tocar, como es intangible, pues bueno, inmaterial. Pero se refiere pues a la afectividad, a lo emocional, a todo aquello que te vincule con tu estudiante y pues obviamente sabemos que el docente requiere estar bien, ¿no? Ya lo demás del cómo le va a hacer para estar bien, eso sí no sabemos. Pero bueno, dentro de estas características también nos habla de que la salud ocupacional es una disciplina que se tiene de 40, bueno, se tiene a los 40 o 50 años y ha mostrado un conjunto de dolencias o malestares que se pueden vincular con el trabajo. Seguramente aquí entra el tema, por ejemplo, de estrés, de eh, ansiedades y de todo aquello que estamos propensos a vivir. Eh, Imagínense, ¿no? Lo complicado entonces y la falta a lo mejor de valoración que le tenemos de pronto a los profesores, cuando realmente pues ellos tienen que, pues uno tiene que trabajar en todo, ¿no? En incluso meterse, bueno, involucrarse en la vida del estudiante para ayudar a una mejora, para ser aquellos que vamos a, pues sí, a encaminar al éxito, pero ¿quién se preocupa realmente por los docentes? Y ese sí es un tema, ¿eh? De verdad, ese sí es un tema. Aquí nos dice que, pues, mira, este apartado me pareció importante resaltarles. Dice, no es el trabajo en sí el que enferma, no es el oficio una condena, son las condiciones de trabajo las que afectan a la salud. Con eso, creo que queda claro y cerrada esta parte. Eh, Y bueno, para finalizar, hablaremos acerca de la política educativa en el contexto nacional e internacional. Y aquí, bueno, ya algunas características de esta política educativa es que pues garantiza una concepción humanista de la educación y el desarrollo basada en los derechos humanos y la dignidad. Se compromete a fortalecer las políticas, planes y legislaciones de los sistemas. Nos dice que son 12 años de enseñanza gratuita, la creación de sistemas de evaluación más sólidos y que también integren los niños y las niñas, también que tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y en la educación preescolar, crear sistemas de evaluación más sólidos e integrantes, esa ya la leí, las oportunidades de acceso a niveles superiores de educación, es indispensable aumentar y diversificar las oportunidades del aprendizaje y la alfabetización forma parte del derecho a la educación y constituye un buen público. Aquí en la educación en México del siglo XX, que pues obviamente todo esto es parte como de la historia y de cómo, pues un poquito como darnos cuenta, ¿no? Y el valorar el cómo llegamos a la educación que tenemos actual. Bueno, pues primero fue el final de la Revolución, después la creación de la Constitución de 1917, la redacción del artículo tercero, que pues obviamente sabemos es el artículo que nos habla de la educación, de que la educación debe ser laica, que debe ser gratuita, la educación pues es para todos, de los movimientos y las huelgas, la campaña de alfabetización, también el programa de desayunos escolares, déjenme ver si tengo fecha, 1920, secretario de Educación Pública, se fundan escuelas normales, rurales, técnicas y agrícolas también. La creación de escuelas medio superior para enseñanza técnica. Bueno, pues entonces entra también los libros de textos gratuitos. Estoy en 1959. Las campañas del pueblo, la literatura universal y técnica, el teatro, la música, la pintura y los artistas. Y esto es en México
o sea, esto es en México y en la parte internacional, bueno, obviamente nos dice que, por ejemplo, aquí lo compara un poquito con el sistema educativo finlandés, que como sabemos, pues Finlandia representa a alguno de los primeros 3 países con la mejor educación del mundo. Y entonces, bueno, aquí nos habla de un mejor sistema educativo, un mejor resultado en la prueba de PISA, muchísimo más recursos en un aula, una evaluación individual, eh, son ya una educación formativa, adaptación y respeto al contexto en el que viven. Creo que eso nos faltaría, por ejemplo, un poquito a nosotros, pero ya ahorita con este nuevo programa de nuestra nueva escuela mexicana, pues ya sabemos que ya involucra, ¿no? Este tema de el respeto y el contexto y pues sí, a la cultura, ¿no? Al lugar en donde vivimos. Aquí en el sistema educativo finlandés nos hablan de que 75 minutos de receso es bastante, eh, juegos para aprender, opciones de aprendizaje, proyectos interesantes del alumno. Nos habla de que no hay deberes, o sea, que no tienen otro deber más que estudiar, estudiar y estudiar. Hay mucha inversión a la educación y un profesionalismo y seguimiento al docente. Esto es nada más un poquito como para comparar, pero pues bueno, hay que adecuarse porque es una característica del docente, de la calidad de educación y de la calidad de un docente también adecuarse y pues ser retadores y reflexivos y respetar y también buscar la resolución de problemas, todo en base pues obviamente al contexto en el que en el que estamos viviendo, a la realidad que actualmente vivimos. Eso sería todo y pues gracias.